Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. Arrancamos la semana como es natural. Danilo, el viernes nos despedíamos nosotros, hablando de la conveniencia de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia no fueran evaluados cuando terminara su término y quisieran repetir por otro periodo. Y otras veces lo hemos tratado, ese mismo tema. Claro. Me encontré el fin de semana con un artículo bastante interesante, muy oportuno, Y enjundioso. por demás, del magistrado José Manuel Arias, con quien comparto la ocoñeidad. Sí. Y realmente reconozco en él condiciones extraordinarias, un gran ciudadano y un extraordinario magistrado, por demás. Juez de ejecución de la pena de Peravia. Y bueno, pues él escribe con frecuencia en las páginas del Listín Diario y trató este tema tan importante. El Listín, después del artículo, lo acogió como información, habida cuenta por las sugerencias que él plantea allí, que son muy oportunas. Bueno, se trata de un juez en ejercicio, un jurista de formación sólida, por lo tanto la expertise, la preocupación y la ocupación en el tema la tiene. Así es. Vamos a dar la bienvenida al magistrado José Manuel Arias, que está con nosotros, y justamente nos ocupamos en la primera parte de ese tema, pero después vamos a conocer la realidad, diríamos el día a día de las cárceles o de la ejecución de la pena, que es la materia que le atañe directamente. Magistrado, querido compoblano, bienvenido al programa. Bien, muchísimas gracias. Mis afectos reiterados y placer conocer de manera personal aquí a su compañero Danilo. Y nada, estamos por aquí en interés de tratar temas que puedan resultar útiles para la sociedad dominicana. Usted hizo la aclaración en el mismo artículo de que era un tema que había pensado, pero que no lo publicaba ahora, incluso que ya era un tema que tenía en gaveta, si se quiere, en stop, pero que tenía pendiente publicar, pero que coincide ahora con la situación nueva. No, de repente se ha hecho un tema fundamental que está en la palestra, en los primerísimos lugares. Por eso yo le decía al magistrado, vamos ahora, antes de que el tema se ponga fiambre o que salga de la atención de la opinión pública, porque es un tema capital. Ojalá no salga por un tiempo hasta que se debata como debe debatirse. Se entiende que, bueno, en otros países, en Estados Unidos, en otros países, los jueces son inamovibles. En algún momento aquí se planteaba los jueces de la Suprema Corte, pero ya está, después de la modificación constitucional y creación del Tribunal Constitucional y demás, y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, se establece periodos de durabilidad para los jueces, los magistrados integrantes de las distintas cortes. Pero la modalidad de evaluar más bien el desempeño de personas que fueron evaluadas previamente. Bueno, lo que se evalúa supuestamente es el desempeño, pero se ha puesto en cuestionamiento el que personas de un órgano integrado por personas que no necesariamente tengan la especialidad judicial, jurídico, incluso jurídico-legal, diríamos, comenzando por el presidente de la República, diríamos, no es su especialidad. El senador del distrito, los demás representantes, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, o sea, no es su especialidad. Y entonces son los que van a evaluar el desempeño de unos magistrados que tienen allí, bueno, 7 años. Bien. Entonces, ¿cuál es, primero, sus preocupaciones y sus sugerencias concretas? Correcto. Bueno, mire, lo primero que hay que saber es que la misma creación y la concepción misma del Consejo Nacional de la Magistratura obedeció a una situación de crisis postelectoral, 1994. Y producto de esa ola de reforma, entonces se instituye
el Consejo Nacional de la Magistratura para que éste sea el que escogiera a los jueces, que anteriormente era una facultad atribuida al Senado de la República. Artículo 23 de la Constitución, si no mal precisamos, de la Constitución de entonces. Pero que resulta, el Consejo Nacional de la Magistratura, que hizo su primera designación en el 97, con nuestro compueblano, magistrado Subero Isa, que yo tengo por esa facultad que tenemos, por ese poder que nos abrogamos y que no renunciamos de decir lo que pensamos. Fíjese que el actual presidente de la Suprema, ya al final, por lo que ha dicho que se va, es Luis Henry, y yo puedo decir entonces, estando Luis Henry en el ejercicio, que el magistrado Subero dividió el Poder Judicial entre antes y después de él. De manera que igual hice con Mariano Germán, que en su segundo encuentro departamental fue en Barahona, y yo para la época pertenecía al departamento, estaba en Vicente Noble, y cuando me preguntó, ¿de dónde es usted? Digo, de la tierra del presidente histórico de la Suprema y del Poder Judicial, me refiero a Subero, y él me dio la mano con mucho cariño, terminamos comiendo juntos, porque yo creo que los irresolutos no trascienden. Claro. Entonces, el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia no va a tener en mí, ni lo tuvo, ni lo va a tener aún cuando se vaya, campañitas soterradas para echar lodo. Yo no me sumo a esas olas. Entonces, este artículo lo teníamos previsto. Y mire que tengo, no puedo decirlo porque quizás no es elegante que se sepa quién fue, pero precisamente tengo como testigo a una magistrada de una de las altas cortes, que me dijo, mijo, vamos a dejar eso para después. Digo, sí, yo lo veo válido, porque se puede ver ahora como que es parte de una campaña en contra del presidente Luis Henry Molina. Que resulta, al anunciar él que él ya no aspiraría, no que seguiría en la presidencia, porque eso le tocaba decidirlo al Consejo tras evaluarlo, si pasaba la evaluación y si lo confirmaba en el cargo, porque es una nueva elección. Pero declinó no ser evaluado. Al no ser evaluado, no podrá ser tomado en cuenta para ser parte. Como ya no será parte, yo dije, bueno, pues yo puedo plantear esto, porque ya no se puede ver como un tema personal. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Primero hay que ver qué es lo que tenemos. El Consejo Nacional de la Magistratura, que sufrió modificaciones con la Ley 125, modificó la Ley 138.11 del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿En qué lo modificó? En su composición. Y sacó al Procurador General y en su lugar al presidente del Tribunal Constitucional. A sinceridad, yo pienso que nadie de los que puedan ser electos por el Consejo debería ser parte del Consejo, porque usted podría ser eventualmente juez y parte, y eso puede ser peligroso. Perdóneme, nadie de los electos por el Consejo debe ser... O sea, yo siento que nadie de los que el Consejo pueda designar para ir a una alta corte debería ser parte de ese Consejo, de ese órgano. O sea, yo particularmente, mirándolo así ahora, siento que el presidente del Tribunal Constitucional no debería ser parte del Consejo. Sobre todo porque si tienen la última palabra frente a situaciones de orden mayor que se dé, puede influir, entonces... puede influir y puede incluso no votar por quien le va a sustituir por determinada razón. Claro. Entonces, pero ya eso es otra arista, para que no se pierda el enfoque que hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos dicho? Bueno, fíjese, ese consejo, como no todo el mundo es abogado, hay que volver a recrear entonces la composición. Presidente de la República, quien lo preside y convoca. El presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, y un senador y un diputado contrario al del presidente de esos hemiciclos. Quiere decir que ahí tendríamos 4 miembros, 2 senadores, 2 diputados, más el presidente 5. Los otros 8 entonces son el presidente de la Suprema, un juez de la Suprema elegido por el Pleno, que fungirá como secretaria, que es en este caso la magistrada Nancy Salcedo, que también ha declinado ser evaluada, y entonces el presidente del Tribunal Constitucional. Esa es la composición del Consejo. Como son 8, pudiera parecer en algún momento producirse un empate. Entonces la misma ley dice que el voto del presidente sería un voto calificado o cualificado, vale por 2, para romper ese empate. Perdóneme, ahí, que ya se dio una situación recién pasada. Eso sobre las evaluaciones. Sobre las evaluaciones, entonces el presidente, el voto calificado del presidente. Fue el que decidió. Entonces, ¿qué resulta? Que como se ha, no que se ha dicho, se supone, es realmente un órgano esencialmente político. No, es que lo es. Lo es. Entonces, la decisión del presidente de la República hasta cierto punto manda un mensaje, porque si el presidente sencillamente hubiese sido su voto o se hubiese abstenido, pero el hecho de ser el voto doble, el voto calificado, entonces había una reafirmación de lo que era su voluntad personal. Entonces, ¿qué fue lo que se supone se quitó cuando sacó a un procurador? Exacto, porque él lo designaba? Exacto. Y como ya no lo designa él, sino el Consejo, entonces, ¿por qué darle al presidente un voto calificado? Yo pienso que, por ejemplo,
el presidente del colegio de abogados podría ser un integrante. Que hay intereses, por lo que intereses hay en todas partes. Lo tuvo el Sanedrín cuando juzgó a Jesús. O sea, además dicen ustedes, los abogados, que el interés es lo que mueve la acción. Sin duda. Entonces, sí, definitivamente. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué es lo que hemos dicho? Como ese Consejo Nacional de la Magistratura va a designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las altas cortes, pero vamos a quedarnos ahora en la Suprema. Porque las altas cortes sabemos que el Tribunal Estamos en la Suprema. Sí. ¿Qué debería ser modificado para garantizar la independencia de los jueces y otras situaciones pues positivas que se darían, en esencia, que no es el caso actual? En esencia, la independencia de un juez la da su resiedumbre. Porque si es un pusilánime, usted le puede dar 80 textos que digan que es independiente y va a actuar cual corderillo del poder político. La independencia está en él, en la persona. Si tiene criterio, es independiente. Y si en la práctica ya lo hemos visto de mucha gente que son genuflexos o que se acomodan al poder de turno. Ese es el problema. O sea, uno lo ha vivido y lo ha sufrido con mucha gente que uno conoce. Y ese es el problema, porque ¿qué es lo que pasa, don César? Y Luis, yo nunca le he dicho a Luis, yo es encarnación Pimentel. Mire, cuando el presidente de la Suprema y los jueces de la Suprema Corte de Justicia, si yo estuviera en el lugar de ellos, quizás actuaría igual, porque es algo natural. Van a ser, sin que yo diga que lo han sido necesariamente, pero en esencia podrían ser, si no complacientes, por lo menos pudieran pretender hacerse los graciosos ante ese poder político que es el Consejo, porque es quien lo puede ratificar. Entonces hay una especie de cabildeo que lacera la majestuosidad de una función como la de juez y más de la Suprema Corte de Justicia. Ahí entonces, pudiéramos, magistrado, meter una incidental, un ejemplo, con el caso de la Procuradora de la República, que en un momento determinado se propuso que fueran 4 años y después se estableció, se aprobó solamente 2 años. Es correcto. Eso es una espada que pende sobre su cabeza o sobre su independencia, para que tengamos justamente un Ministerio Público independiente. Es correcto. ¿No le parece que...? Sí, sí, porque totalmente. mucha gente lo vio así. Lo que pasa es que aquí también se promueve mucho la idea, y volvemos ahora sobre la idea original que desarrollábamos, pero aquí se promueve mucho la idea de la imprescindibilidad. Aquí hay supuestos imprescindibles que yo no sé imprescindible para qué. O sea, yo no le doy, o sea, yo no veo aquí, yo no conozco a nadie que sea un super procurador. No conozco un super juez de la Suprema Corte de Justicia. Yo conozco ciudadanos que han ocupado esas posiciones y que al pasar por esta, cuando se evalúe todo, entonces veremos quiénes son. Porque a veces uno se encuentra con situaciones que no son necesariamente las que se promueven. Por eso yo no me arrodillo ante nadie. O sea, yo veo a la Procuradora General de la República y tiene el mismo respeto que va a tener el fiscalizador de OCOA, porque son seres humanos y son funcionarios, pero no pleitesía. Yo no le rindo pleitesía a ningún ser humano, porque eso dice mucho de su identidad. El presidente de la Suprema, la Procuradora General de la República y como se llame, deben tener en mí respeto. Pero llegar al tumbapurbismo como categoría filosófica, no. Entonces yo no lo sobredimensiono. Nosotros tenemos una cultura del hombre mediando las cosas y no las instituciones. Es así. Entonces, cuando... Así es. Y hemos dicho que lo importante es la fortaleza de las instituciones. Por eso, ¿a usted le parece bien este mecanismo así, el Consejo Nacional de la Magistratura, para escogerlo? ¿Le parece idóneo el mecanismo? Déjeme, sobre todo, terminar bien la idea para que quede claro lo que hemos planteado. El Consejo va a escoger a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Digo que nos quedamos en la Suprema Corte de Justicia. Estamos en ese escenario. Y que dice que lo escogerá por un periodo de 7 años. Pero el artículo 25 de la Ley 138.11 dice que cuando lo escoja, designará entre ellos quién ocupará la presidencia y quién será primer y segundo sustituto por la extensión del periodo por 7 años. Eso para mí castra la verdadera democracia interna del órgano, porque el presidente, cuyo periodo presidencial es de 4 años, puede disponer que en una alta corte quien la vaya a dirigir lo haga por un periodo más allá del propio de él? ¿Por qué? Entonces yo siento que el Consejo, en esencia, yo sé que no se logrará aquí, que sería muy utópico. Vamos a permitirle que sigan escogiendo, porque sabemos que el poder político no se va, pero hay en países donde lo que hace el Consejo es que escoge a los jueces. ¿Cuántos jueces hacen parte de la Suprema? En este caso 11. Bueno, 11, son 17 en total, los escogí. Y ya ellos de manera interna que decidan cuál es el presidente, pero aquí no. Por ejemplo, yo no tengo absolutamente nada en contra, todo lo contrario, todos mis afectos al magistrado Napoleón Esteves Lavandiero.
y mucho menos el magistrado Ray Guevara, que pasó por la presidencia haciendo un buen trabajo, me parece. Pero presidente durante todo el periodo. O sea, los jueces que estén en el Constitucional jamás serán presidentes del Constitucional, porque para ellos está prohibida la reelección. Que la ley usa reelección, pero está mal. Porque o sea que se termina su periodo y se van para su casa. Sí. No tienen oportunidad de poder ascender a la porque presidencia. el presidente siempre será el presidente, pero no solamente el presidente. Primer sustituto y segundo sustituto también son para todo el periodo. En materia jurídica, la codificación es fundamentalísima. Y usted ha citado un elemento que da para reflexión. El término reelección no se adapta. No, porque sin embargo, se ha mantenido y se ha mantenido en los textos. Y sí, lo dice el texto cuando te debo hablar de ratificación, porque lo que hacen es que lo ratifican o no en su designación, no son electos, como está promoviendo y pasando en México, aquí no. Sugirió el día pasado, creo que el presidente del Colegio de Abogados, que en vez de una ratificación para un segundo periodo, que se hiciera por un solo periodo por 15 años. Pues creo que habló de 12. Creo que habló de 12, Potentini, de 12 años. En el caso mío, estoy planteando que ese periodo sea llevado... sea de 9. Que sea llevado de 7 a 9, pero eliminando la posibilidad de ratificación. ¿Pero por qué? Por lo que hemos dicho. Si yo, en tanto presidente de la Suprema o juez de la Suprema, sé que termino en 9 años, yo no tengo que procurar simpatías del poder político. Simpatía no con me nadie. interesa. De nadie. ¿Por qué usted cree que ese cabildeo, que no sé si es cierto o no, pero el cabildeo que la gente dice se da? ¿Por qué? Porque ese órgano es el que me puede ratificar. Y por consiguiente, si me puede ratificar, lo que había que preguntarse es, ¿estarían esos jueces en disposición de enfrentar al poder político cuando haya un proceso judicial? Posiblemente no. ¿Por qué? El que quiere miel no va a pelear con el que cuida la colmena. Claro. Y mientras el consejo sea que me pueda ratificar, yo voy a tratar de ser complaciente al consejo. Pero si no es el caso, si no tengo esa posibilidad, entonces yo juego mi rol de manera independiente. Por eso digo que puede haber en términos reales verdaderos niveles de independencia. Porque el presidente sabrá, y los demás jueces, que terminan en tal periodo y que nada va a hacer que se quede. Y como no va a pasar eso, él no tiene por qué rendirle pleitesía. Claro. En la situación actual, por ejemplo, dos cosas. La primera, fíjese cómo, poniendo, si se quiere, en peligro la integridad del cuerpo o la memoria histórica del órgano, ya van 4 que han declinado. El periódico publicó que renunciaban. Nosotros aquí aclaramos, sin ser especialistas, que es una declinación, no una renuncia, pero no he renunciado a nada. Entonces, bueno, ellos declinaron, y yo diría que más que someterse, que optar por un segundo periodo, yo lo que declinaron fue a someterse a, si se quiere, a la evaluación para no caer en la humillación, si se quiere, sobre todo porque particularmente nosotros desde esta tribuna hemos planteado, se va a evaluar el desempeño de un magistrado que duró 7 años en este caso allí, inamovible por 7 años, que fue evaluado previamente. Y que ya por lo menos tiene, además de sus conocimientos profesionales en términos de derecho y también de justicia, una experiencia acumulada. Entonces, usted tiene ahí una lista de qué sé yo, cuántos aspirantes. No es verdad, como pasó en el pasado reciente, magistrados calificados, entre ellos había un ocoeño, sí, como nosotros dos. Rí. Entonces, todos demostraron que habían tenido un excelente desempeño. Y sin embargo, cuando había la expectativa de que lo iban a ratificar de buenas a primeras, no, ¿sobre qué base no fueron ratificados? Entonces, cuando nosotros planteamos que no se han evaluado, no es porque ellos no puedan ser evaluados, sino que no se han evaluado como condición para ser ratificados. Y por eso digo, como es 7, súbemelo a 9. Y para que el presidente no se crea todopoderoso, entonces estamos planteando que haya un mecanismo de alternabilidad a lo interno, donde ellos decidan a los 3 años si ratifican al presidente o si otro es el presidente. Y si otro es el primer sustituto o segundo sustituto, lo que no se da ahora. Por ejemplo, el magistrado Luis Henry Molina, que no me interesa para nada particularizar, no es el caso, porque no es personal, es institucional. Pero el presidente de la Suprema, digamos, actual, fue designado en el año 2019. En el 26 termina su periodo de 7 años. Nadie más ha podido hablar siquiera de la idea
no solamente de ser presidente de la Suprema, sino de ser primero o segundo sustituto, porque también el Consejo decide quiénes serán durante todo ese periodo. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Desígnalo, pero que ellos puedan, por lo menos cada 3 años. Vamos a ir a la pausa. Correcto. Pero de todas maneras, magistrado, no es verdad que los que han declinado, incluyendo al propio presidente, que es joven todavía, muy joven todavía, Sí. no es verdad que ellos no iban a aspirar de nuevo, sino a asumir un segundo periodo. Puede estar seguro que todos aspirarían a un segundo periodo. Ellos a lo que han declinado es a someterse a un proceso de evaluación por persona o por un órgano que no por el órgano, no, las personas, los integrantes, que no necesariamente tienen conocimiento de su desempeño. No es verdad. Y que yo planteo aquí, sin ser especialista en eso, pero nosotros nos especializamos en muchas cosas. Digo, aquí, desde Y la aquí. experiencia que dan los años. La experiencia. No es verdad que cualquier magistrado que escojan, o cualquier profesional del derecho o miembro de la justicia que escojan para la Suprema Corte de Justicia, va a tener menos capacidad o menos preparación o menos experiencia que los que ya están ahí adentro. O sea, era una situación bastante difícil para ellos y por tanto entendible la declinación. Y además, algo que yo no puedo decirlo más allá de lo normal por mi condición de juez, pero no solamente por no someterme a la evaluación, sino por no tener la certeza de que seré tomado en cuenta. Claro. Porque si tuviera la certeza, yo me evalúo. Lo que pasa es que yo no sé si aún evaluándome, como pasó con esos magistrados, Claro. voy a ser ratificado. Lo evaluamos muy bien, mire, usted no califica, se fue. Entonces yo pienso que es hasta un riesgo de cara a la imagen hasta de manera retroactiva, porque el juez que se quema en esa evaluación, Claro. puede la gente pensar que entonces como juez no hizo una buena labor y no necesariamente, porque una cosa O sea es que quién te evalúa. va procurando una cosa y lo que recibiría sería un daño. Por eso no se someten, sencillamente. Pero bien, magistrado, vamos a la primera pausa. Volvemos con nuestro distinguido invitado del día de hoy, el magistrado José Manuel Arias, juez de la instrucción de Peravia, Ejecución. de ejecución de la pena. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bien, seguimos nuestra conversación en el día de hoy, muy productiva, con mi querido amigo el magistrado José Manuel Arias, juez de la ejecución de la pena de Peravia.
y con quien realmente nosotros compartimos no solamente la comunidad, sino las relaciones personales. Y yo, en la distancia, si se quiere, la admiración por su resiedumbre, por su actitud responsable muchas veces cuando le toca. En una sociedad tan compleja como esta, cada cual en su momento, comparo mucho el accionar del magistrado Arias con el accionar en su momento también del magistrado Vargas, actual miembro del Tribunal Constitucional y que fue juez de ejecución de la pena. De instrucción. De instrucción, que es el sentido contrario en su momento. Que está a principio del sistema. Sí. Exacto. Que asumió posiciones rectilíneas en un momento en que la sociedad pudiera haber ido contra o incomprendido determinadas decisiones por situaciones muy, muy complejas, que solamente el juez o de la instrucción o de la ejecución, uno o el otro, pudiera tener la certeza de por dónde andaban las cosas. Y el magistrado Arias se ha estado manejando en esa posición rectilínea. Bueno, que la sociedad diga lo que quiera, pero asume la responsabilidad. Ese es el problema de la sociedad. Hubo un caso más o menos reciente que en esa dirección que quiso la turbamulta llevarse de encuentro. Entonces, yo no había tocado el tema con él, pero ya a sabiendas de quién se trataba, yo no sé si en algún momento tú y yo lo conversamos aquí, pero mira, yo estoy seguro que eso va en la dirección que lo ha planteado. Porque es que uno conoce, entonces por eso se ganan su espacio. Los ciudadanos que actúan en esa dirección, con ese temple, realmente se ganan su espacio en la sociedad de respeto. Que dijo el fundador de la psicología social, Gustave Le Bon, sí, que las multitudes son veleidosas. Y sin embargo, justamente en nuestro país, a veces se tiende a cambiar decisiones, a montarse en el caballo de la veleidosidad de las multitudes. Y entonces eso nos lleva y eso es peligroso, claro, eso es peligroso. Senderos extraviados. Eso es peligroso porque a veces se quiere ejercer la justicia justicia mediática en los medios de comunicación, ejercer presión sobre los jueces y así no. Nosotros hemos dicho, cuando decía Sigmund Freud como padre del psicoanálisis, por eso fue que brevemente me confundí. Mire, nosotros hemos dicho que el juez que pretende buscar popularidad está fuera de contexto porque él no está para eso. Él está para aplicar la ley. Lo que el juez debe ser un ciudadano éticamente blindado y lo más bien equipado respecto a sus atribuciones. Pero decisiones correctas y hasta humanamente válidas no necesariamente van a ser aplaudidas. Entonces nosotros le hemos dicho a quienes tengan esa visión de que en realidad, si esa es la visión, deben dejar la judicatura y meterse a payaso, con la condición de que no siempre harán reír a todos. Hay veces que los cuentos no hacen reír a todos. Por consiguiente, el juez lo que tiene que jugar su rol. Yo no pretendo ser popular, yo no busco like, yo no hago una publicación pensando en cuántos me gusta, yo no veo eso. Yo pienso que además reducir la majestuosidad de un cargo de juez a la chercha de lo que diga alguien en una red social o lo que sea, es como abaratar la función. Porque además, cuando a mí llegue un ciudadano que está buscando que yo le preserve sus derechos, si ese a su vez se va a dejar llevar de las olas, entonces ¿a quién tiene? Mire, yo tengo ciudadanos que me han dicho, tal persona no se ha suicidado porque cuenta con usted como juez. Porque hay gente que, cuando entremos ahí, porque quiero hacerle una pequeña pincelada al tema original de esto de la Suprema. Sí, los artículos, bueno, sí, los artículos cuando que habría que modificar. Sí, no, el artículo 3, numeral 5, que es el que habla de, dentro de las funciones del Consejo, la de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Como no los evaluaría, entonces hay que eliminarlo. Y hay que eliminar modificar el artículo 25 y el artículo 26. ¿Qué dice cada uno? Bueno, el 25 dice que la Suprema Corte de Justicia, al elegir a los jueces,
designará entre ellos quién ocupará la presidencia de la República, de la Suprema, y quién será primer y segundo sustituto. ¿Por qué hay que modificarlo ahí? Porque hemos planteado que el presidente no debería definir por todo el periodo quién va a presidir el órgano. Entonces hemos dicho, no, eso puede modificarse y que esa evaluación se haga a lo interno cada 3 años, para que no se pierda la idea. El Consejo los designó, comienzan a ejercer. A los 3 años, una elección interna de ellos entre sus pares. ¿Usted cree que sería posible, aplicable interna? Sí, totalmente, porque lo hacen en otros países incluso por menos. En Chile es rotativa incluso, y lo hacen por menos periodo. Lo que pasa es que la gente a veces se va a lo que conviene. Vámonos a Estados Unidos, donde se habla de rey no inamovible, porque inamovibles somos los jueces dominicanos todos, que significa que dentro de sus atribuciones usted no puede ser movido a no ser que cometa una falta atribuible. Lo que ellos son es vitalicio. Pero en los Estados Unidos lo designa el presidente y lo ratifica el Congreso. Sí. Nosotros no tenemos esa modalidad, porque yo le digo, vamos a la de Colombia. Colombia, léase cualquier texto del Tribunal Constitucional, la sentencia que más cita el Tribunal Constitucional Dominicano son las sentencias del Tribunal de Colombia. Bueno, pues en Colombia es rotativa. A propósito, un incidental para que no, como nosotros trabajamos sobre la actualidad, recordemos y nos lamentemos que en el día de hoy ocurrió un terremoto 7.4 en Colombia. Vi el derribamiento de un hospital y muchas otras cosas. Terrible. Bueno, está aumentando el número de muertos. Penoso, la naturaleza anda revolteada. Sí, definitivamente. Entonces, pero bueno, nuestra solidaridad con los pueblanos, sí, con los hermanos de Colombia. Sí. Y a propósito de estos juegos que terminaron con bastante éxito, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, bueno, pues un abrazo solidario a los hermanos colombianos en esta situación. Yo de hecho visito una pareja de esposos allá en Los Póconos, en Pensilvania. Él es colombiano de Cali, un escritor, y me solidarizo desde aquí con él y con todo Colombia, ¿verdad? Miren, entonces... Vamos, ya terminamos los artículos que habría... Sí, entonces dijimos 3.5, el 25 y el 26. ¿Por qué el 25? Por lo que dijimos que el presidente decide durante todo el periodo quién va a presidir la Suprema, y el 26 que habla de la posibilidad de reelección, que como reitero, no debe ser reelección porque ellos no son electos, sino designados. Entonces debe decirse ahí ratificación, pero no es el término lo que quiero llamar la atención, sino que no tengan la posibilidad de ser ratificados. ¿Por qué? Porque su periodo en vez de 7 será 9, pero un único periodo. ¿A usted le gustaría mejor 9 en vez de 12 o en vez de 15? No, 9 porque 12 es demasiado. Y 15 mucho más. Es demasiado. Potentino y yo somos buenos amigos, presidente del colegio. El magistrado Subero duró 13 años. No, 14 me parece. 13 años tengo entendido. Bueno, porque fue del 97 al 2011. Y entonces, casi 14. Y él, recuerdo que él declinó después porque... no iba a ser presidente. No iba a ser presidente. Porque parecería también un poquito incómodo que después que usted ha dirigido un órgano... Eso es posible, pero no. Nosotros tenemos que aprender. Tiene que ver hasta con la humildad. Eso que usted está planteando implicaría el establecimiento de una cultura de aceptar el que esté dirigiendo, sentarse de nuevo en el... Eso sí sería un ejercicio de humildad. Que ya aquí se ha visto en el Senado, por ejemplo Eduardo Estrella... Pasó de la presidencia a ser senador de Santiago, exacto, normal. Y así se ha querido, recientemente senador, presidente de la Cámara, pero él no duró, ¿cómo fue la cosa? Él duró los 4 años, lo que no fue ratificado después. Correcto, no fue electo otra vez como senador. Sí, esa integración así es lo que los alemanes llaman, los sociólogos alemanes, comunidad. Porque entonces, si son una comunidad que comparte normas y valores, procedimientos, y que tiene una responsabilidad institucional. Aquí es un tema, porque por el ego, el presidencialismo o el jefismo. Si yo soy miembro de un colectivo, ¿quién fue que me dijo a mí que porque yo momentáneamente sea designado como presidente, yo estoy por encima de mis pares? No. Porque solamente que yo crea eso, yo no aceptaría volver. Es un momentáneo primus inter pares. Porque es el titular dentro de sus iguales. Entonces, pero no se entiende pero eso. Como son iguales, cualquiera puede ocupar la presidencia. Y debe tener la suficiente humildad y madurez, no solamente para dejar la presidencia, sino para ser un buen colaborador de ese que llega. Además, en el planteamiento nuestro, no estamos diciendo que... Porque
Habla, por ejemplo, creo que el mismo colegio de abogados, de que sea rotativo. No, yo digo que el presidente que está pueda igualmente someterse otra vez al escrutinio y si sus pares lo ratifican, bueno, que dure 3 años más. Y si terminó el periodo, pues terminó, pero validado. ¿Dónde está el corazón de la democracia dominicana? En el Congreso Nacional, su bufé directivo se renueva cada año. ¿Quién fue que dijo que el presidente de la Suprema tiene que durar 7 años intocable? Claro. Y es él solamente. Magistrado, vamos a hacer ahora la segunda y última pausa, entonces para que nos metamos en el día a día de la ejecución de la pena. Excelente. El día a día, sus visitas a los penales, excelente, cómo anda el sistema carcelario, y que nuestro también compoblano Roberto Santana lo sabe mejor que nosotros. Sí, claro. Pero lo que usted también lo sabe, lo conoce, porque por sus funciones con frecuencia tiene que visitar las cárceles. Vamos a conocer ya el día a día de las cárceles y la ejecución de la pena. Vámonos, director, con la segunda pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos nuestra conversación el día de hoy con el magistrado José Manuel Arias, juez de la ejecución de la pena de Peravia. Sería interesante, magistrado, conocer el desenvolvimiento, el día a día. Era común que un responsable de la ejecución de la pena visitara las prisiones, ver el estado, cómo andaban las cosas. ¿Siempre se ha estilado eso o usted ha reforzado eso? No, siempre se ha estilado, está en su reglamento. El juez de ejecución de la pena debe hacer visitas carcelarias, que yo prefiero visitas penitenciarias, pero bien, visitas carcelarias como se le dice comúnmente. Y es importante que lo haga porque ese juez tiene una labor muy activa. De hecho, uno de sus principios es el principio de oficiosidad, que va a impulsar todo lo que crea que pueda redundar en beneficio del sistema penitenciario. Pero eso es también una forma de darle seguimiento, si se quiere. Totalmente. Ahora bien, la diferencia... Digo esto porque hay, se ha dado caso y recientemente se publicó a alguien que tenía 20 años perdido en una cárcel y ni siquiera expediente tenía. Por ejemplo, eso ya es una vergüenza para el Estado, Sí. para el sistema. Sobre todo. Para el Estado como ente macro, pero para el sistema judicial y penitenciario. Sin duda que eso no debe pasar. Mire, es que las visitas carcelarias son las que ponen al juez de ejecución en condiciones de
ver en realidad qué está ocurriendo en esos centros penitenciarios. Por ejemplo, los niveles de hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles son sencillamente bochornosos. Verbigracia, Baní, Centro de Privación de Libertad de Baní, que es uno de los que está en mi competencia territorial, fue concebido para 150 internos, tiene 823. Le dice que hay una sobrepoblación, pero gigante. Escandalosa y penosa. El 15 de Asua fue construido para 150, tiene 483. El 19 de marzo, que es una fortaleza y que se habilitó para que allí pudieran haber 23 privados de libertad, tiene 212. El único centro de los 4 que a mí me corresponde que no tiene hacinamiento es Baní Mujeres, que es un CCR, un centro de corrección y rehabilitación. Es decir, no tiene hacinamiento, hay menos mujeres presas. Sí. Tenemos una capacidad para 90 y hay 60 en la actualidad. Quiere decir que tenemos 30 camas todavía disponibles, que esperamos que no se llenen nunca y que mejor se vacíen. Sí, exacto. Porque no haya delito, no porque haya impunidad, sino porque no haya delito. Si uno fuera a aterrizar en el tema, magistrado, ¿cuál sería entonces el rol del juez de la ejecución? Bien, en esencia es garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Ahora, ¿qué conoce el que juez? Ya están bajo convictos. Sí, ya, definitivo. Aunque, o sea, es un preso, es un condenado, pero todavía con derechos. Sí, sí, no, porque no deja de ser humano. Por eso al juez de ejecución de la pena y a los agentes penitenciarios se le prohíbe cosificar a la población penitenciaria. No puede olvidar que son seres humanos, que amén de que hayan cometido un hecho, no dejan de ser seres humanos. Y el concepto hay poca cultura en ese sentido aquí. Sí, sí. Hay gente que quisiera, si está preso, pero quisiera que fuera muerto, no por eso. Sí, entonces lo que pasa es que muchos van a ver monstruos incorregibles y yo veo ciudadanos que si tienen la posibilidad de ser tomados en cuenta, los hemos tomado en cuenta siempre. Además, la ley le da al juez de ejecución de la pena poderes muy especiales para precisamente hacerlos redundar en beneficio de la comunidad penitenciaria. Por ejemplo, la ley me dice que una persona mayor de 70 años que tenga también otra condición, una enfermedad terminal, o que tenga una condición de adicción a las drogas o al alcohol, o que se trate de una madre lactante o en estado de gestación, puede ser objeto de un cumplimiento especial de la pena, que vaya a su casa y no al centro. Sí. Entonces, tiene que haber una verdadera coordinación entre eso que dice la ley ¿Cómo y se ejecuta y lo que hace el juez. En ese caso, magistrado? Por ejemplo, el juez de la ejecución, ¿a quién le comunica para ya entonces oficializar, si se quiere, la decisión? Correcto. Bueno, mire, por lo regular somos apoderados a través de los abogados que representan a esos privados de libertad, pero se puede dar el caso que un privado de libertad no tenga un abogado, entonces le decimos no, pues entonces que lo capte la defensa pública. La defensa entonces apodera al juez de ejecución de la pena. O sea, hay que hacer una solicitud. Sí, sí, una instancia debidamente motivada y además anexarle a esa instancia la documentación propia. Primero, tiene que ser un interno condenado definitivo. Quiero decir, por decisión. Un condenado ya. Ya, ¿por qué? El magistrado de la ejecución de la pena es que facilite el medio libre, ¿no? Por ejemplo, totalmente. Sí, sí, el medio libre. Entonces, dentro del medio libre tenemos el permiso laboral, tenemos la libertad condicional. ¿Cuántas solicitudes más o menos se pueden recibir? ¿Qué tipo de solicitudes se reciben? Bueno, ¿cuántas no? Sino qué tipo de solicitudes recibe el juez de ejecución? Puede recibir el juez. Bueno, mire, en la parte administrativa recibimos, en la parte graciosa, es decir, que no hay litis, recibimos nosotros solicitudes de cumplimiento de la pena, pena cumplida, pena suspendida. Por ejemplo, una persona puede ser condenado a 5 años, pero le dicen, mire, van a ser 2 en prisión y 3 suspendidos bajo las reglas que le imponga el juez de ejecución de la pena. Cuando cumplió esos 2 años, nosotros debemos entonces emitir un auto de libertad por pena suspendida, diciéndole, mira, los 2 años ya los cumplió. Durante estos 3 años, tú vas a venir a firmar, tú no puedes molestar a la víctima, tú vas a vivir en tal sitio, vas a trabajar con tal sitio, bajo las condiciones que se le hayan impuesto. Y cuando él termine esos 3 años, entonces ya emitiríamos un auto de extinción de la pena. Eso está, ahora, si él no cumple, dentro de los beneficios que... De los beneficios. También se solicita... Del sistema penitenciario. Sí, eso es en la parte administrativa, porque también hay internos que solicitan diferentes permisos para ir a una universidad, para ir al médico, debidamente custodiado. Pero eso es en la parte, digamos, graciosa, donde no hay litis, pero en la parte ya... Cuando hay el fallecimiento de un familiar, por ejemplo, está contemplado en la ley, que tienen derecho a ir a visitar. De hecho, dijo el presidente del Tribunal Constitucional pasado, doctor Ray Guevara,
que a ninguna persona se le puede negar el derecho de despedir a su madre. Bueno, eso lo dijo el magistrado, pero yo desde el 18 lo hago. Digo, no, es que no puede impedirse, tiene que ir. Entonces lo que va es debidamente custodiado y hasta hemos dicho, si es tan harta la peligrosidad, auméntale el nivel de custodia, pero no le conculca el derecho, él debe ir. Claro. Entonces ellos van, visitan. Eso está tácitamente establecido en la normativa. Sí, pero de manera directa. Bueno, el artículo 4 de la ley 113-21, que modificó la ley 224 sobre el régimen penitenciario y que ahora entonces instituye el sistema penitenciario y correccional en la República Dominicana, dentro de ese tinglado de derechos, contempla precisamente la de visitar a sus padres, a su familia, con motivo de situaciones especiales, no solamente de muerte, de enfermedad, sino también un bautismo, una graduación, asuntos que justifiquen que él pueda ir, pues sencillamente van. Bueno, mire, dentro de los avances democráticos, si se quiere, del país, que a veces dañan un poco, pero bueno, avances al fin, magistrado, se establece alguna diferencia, o sea, se conoce de la mejoría que se haya operado en el cumplimiento de esas normativas. Lo digo porque, y también en la actualidad, ¿qué diferencia, si la hay, se puede encontrar entre las cárceles regulares y las cárceles, no voy a decir que eran irregulares, pero que esa es la que teníamos, las cárceles que funcionan todavía en los destacamentos militares, bueno, o los establecimientos? La diferencia es abismal. Nosotros sabemos que tenemos, y yo no vengo en ningún escenario, yo vendría a tapar el sol con un dedo, porque no se puede, sería engañarse. Hay muchos niveles de corrupción. Mire, no solamente de corrupción, y yo sé que esto genera hasta roncha. No, hay situaciones de las que uno escucha, que uno ve, que dan vergüenza. A uno le da vergüenza ajena. Porque yo me pregunto, ¿en qué parte que la ley dice que a un privado de libertad hay que cobrarle para que pueda comprar una cama en un centro penitenciario? Vergonzoso, prácticas o que pueda comprar algún indecorosas. Alimento que quiera. Entonces, hay mucha gente todavía en el sistema que aprovecha y se aprovecha de la población penitenciaria. Pero la ley la ley no manda que eso sea lo que se haga, todo lo contrario, que el trato debe ser digno de respeto y de salvaguarda de sus derechos fundamentales. Pero mire, volviendo a esas solicitudes de las que resulta apoderado el juez de ejecución. Perdónenme, pero en la parte, por ejemplo, como hay las diferencias entre las cárceles normales y las cárceles claro, de los destacamentos militares, hay todo el control y hasta dónde se ha podido, y si se quiere, porcentajes, que se haya podido desmontar un poco esa discrecionalidad que tenían los militares, que interpretaban la ley a su manera, que leía, que el guardia lee como quiera. Sí. ¿Se ha podido modificar un poco? Yo pienso que ¿Se ha modificado un poco eso? Hay mejoría, pero hay muchas cosas todavía que corregir. Y en relación a un centro ya del nuevo modelo, bueno, las diferencias son abismales. Sin embargo, lamentablemente ahí también se cuecen habas, como se dice, porque son sistemas imperfectos y hay gente que se aprovecha de eso y lejos de atizar a la mejoría, lo que se hace es que profundiza la crisis porque se aprovecha de eso. Por ejemplo, los jueces, en el caso del juez de ejecución y de todos los jueces, ¿qué dice la ley de carrera judicial? Artículo 44, numeral 5. A los jueces les está prohibido recibir dádivas. Entonces, el juez que recibe un guineo maduro de una persona como consecuencia de un proceso judicial es un perverso. Está violando la ley y puede ser tipificado como un delincuente si lo es. Por eso nosotros decimos las decisiones de los jueces tienen que ser éticamente incuestionables. O sea, cuestionable es todo, pero que a la hora de la esencia y no haya nada por debajo. Por eso nosotros hemos dicho, mire, yo tengo 158 jóvenes, varones y hembras, en permiso laboral y unas 400 en libertad condicional. Si de eso uno me ha dado una menta a mí, yo renuncio como juez, porque la ley lo prohíbe. Entonces, hace falta un ejercicio ético. Además, en el caso del juez de ejecución de la pena, está obligado a que ese ejercicio sea lo más ético posible. Oiga, ¿por qué? Cuando el juez otorga, por ejemplo, una libertad condicional, esa persona queda sujeta a condiciones, como lo dice el término. Si esa persona incumple, el juez debe revocar la decisión. Pero si ese juez recibió dádiva, se va a enfrentar a este dilema. ¿Debo revocar porque él no está cumpliendo y la ley me obliga? Pero si revoco, él va a hablar porque entonces él sabe que le recibió alguna dádiva. Por eso ese juez tiene que estar tranquilo para, si esa persona incumplió, sencillamente revoca. Yo recibí esta mañana en mi despacho a un joven que ya está en libertad y quiso verme.
Él tiene un permiso laboral. Sí me fue a llevar el carnet de la UAPA, está inscrito, va a estudiar Derecho. Y me llevó su seguro médico, que ya está normalmente, y además porque me quiso hacer una solicitud de ir a visitar al médico. ¿Y qué he hecho? Digo, no, pero con mucho gusto. Hágame la solicitud. Pero esa formal. visita era para demostrar... No, le tocaba ya firmar y aprovechó ok. y llevó, porque tienen que ir a firmar al tribunal, tienen que mantener en contacto al tribunal. Si van a variar de domicilio, tienen que tener la notificación hecha al tribunal, la autorización. Entonces nosotros conocemos solicitudes del medio libre, el permiso laboral. ¿Cuál es la diferencia entre el permiso laboral y la libertad condicional? En términos de plazo, bueno, para la libertad condicional tiene que haber cumplido la mitad de la pena, pero para un permiso laboral no necesariamente. El artículo 63, numerales 1 y 2 de la ley 113-21 dice que si la pena es hasta 5 años, tiene que haber cumplido 1/3 de la pena. Y si es de 5 años en adelante, tiene que haber cumplido 1/4 de la pena. Por ejemplo, hay un joven que hizo mucho ruido la decisión, pero que yo estoy tranquilo, se le otorgó un permiso laboral. Él está condenado a 20. Tiene que tener por lo menos 5, que es 1/4, tenía 7. Está de acuerdo todo el mundo con que se le otorgara el permiso, menos el Ministerio Público, pero víctima, la madre, la querellante, todos están de acuerdo. La comisión opina unánime, es un interno. ¿Por qué con el 2 Ministerio maestrías. Público? No, mire, el Ministerio Público a sinceridad no A ver, cree en eso de la reinserción social. El Ministerio Público, y yo lo digo Lo sin que quiere ánimo, condena es puro. Y punta. puro y simplemente. Mire, el Ministerio Público incluso, yo estoy desarrollando una tesis que quiero pelearla en el sentido jurídico. Yo incluso creo que el Ministerio Público, bueno, no lo voy a decir aquí, que sea parte de otro programa, pero el Ministerio Público en ejecución de la pena se siente un poquito acorralado porque su naturaleza está en perseguir. Y cuando opina a favor de un joven que vaya a la libertad condicional, siente que está siendo derrotado. Pero perseguir, pero se supone que si es defensor de la sociedad... porque, Principio de objetividad. y si es defensor de la sociedad, pues también... y la otra parte de la sociedad. Entonces, ¿qué resulta? Si el juez solamente va a hacer lo que diga el Ministerio Público, está renunciando a su condición y se convierte en un sello gomígrafo del Ministerio Público. Y no es verdad. Porque si ambos entonces van a actuar en esa misma lógica de pensamiento y de actuación, ¿qué garantía tiene el ciudadano? Entonces, el juez que juegue su rol y el Ministerio Público se opone, bueno, póngase por las decisiones del juez. Allí donde el juez entienda que la decisión es esa la que debe dar, porque no puede estar sujeto a que el Ministerio Público estuvo de acuerdo o no. Esa es la posición del Ministerio Público. Y qué bueno que la titular anterior, la magistrada Miriam Germán, le llegó a decir, mire, la teoría del Ministerio Público es la teoría del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público es una parte en el proceso. Entonces el juez tiene que jugar su rol, por eso se coloca en el centro del estrado. Él es un tercero imparcial, lo que tiene que actuar. Ahora, si se va a llenar de miedo por el qué dirán, entonces la recomendación es la anterior, deje la judicatura, no puede ser juez. Frente a los desafíos que debe tener un juez, en este caso los miedos no caben. Un juez temeroso es un peligro para la democracia, porque definitivamente no va a jugar el rol que está llamado a jugar, porque si va a responder a ruido, a presiones, mire, yo le voy a decir algo. Los desafíos son muchos, magistrado. Sí, muchísimo, porque sobre todo hay que sensibilizar a una sociedad, incluyendo a parte del Ministerio Público, que no cree en estas segundas oportunidades. Si yo le digo, pero mira, es que estamos errados, porque ¿qué dice el Estado a través de su carta política, que es la Constitución de la República? Artículo 40.16. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reinserción social. Y si al juez de ejecución de la pena incluso se le dice que tienen que promover la reinserción social, ¿cómo es que entonces no va a jugar su rol? Entonces es un funcionario... O sea, usted está de acuerdo en que se creen las condiciones para esa reinserción social. Es que si no es así, el Estado ha fracasado. Porque esa persona, si no es así, un día va a salir, porque no tenemos ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Y si al salir no es mejor ciudadano, entonces es un peligro no solamente para la víctima, para la sociedad en sentido general. Entonces yo prefiero un interno que me demuestre que vale la pena darle una oportunidad y que se vaya a la universidad, que se vaya a las labores productivas. Usted habló de permiso laboral, pero ¿y el permiso para fines de estudio también? ¿O está incluido dentro del mismo capítulo? No, esos son ya para fines de estudio, son específicos. Eso se hace de manera administrativa. Se le dice, por ejemplo, va a ir 2 días a la universidad, tales fechas, y hay internos que van... ¿Es fácil conseguir el permiso? En el caso mío, sí. En nuestra jurisdicción. ¿Algunos asisten estando custodiados porque siguen cumpliendo la pena? Sí, van custodiados. Sin embargo, debo decirle que hay internos que llegan a un nivel de confianza tal que se les deja ir solo. Ya no la primera vez, pero después de cierto tiempo hay internos que van y entran tranquilos a su universidad.
Ya estamos en la parte final, magistrado, final. Si se fuera a, no voy a decir una evaluación, pero una calificación del sistema judicial, bueno, judicial una cosa y penitenciario otro, pero de la justicia para, diríamos, los privados de su libertad puedan conseguir que se le aplique la justicia correcta, realmente, para no decir cómo anda el sistema en sentido general. En poquitas palabras, ¿usted qué porcentaje le pudiera dar? ¿Andamos bien o andamos cojeando mucho? No, todavía hay una visión todavía muy pobre y la gente entiende que esa persona privada de libertad no tiene derecho. Aquí la gente no cree en eso hasta tanto no es su hijo, él o un allegado el que necesita ese beneficio. Entonces yo creo que hay que seguir apostando. Evidentemente esto no es automático, no es por un tema solamente de plazo, pero un interno que demuestre o una interna que está en condiciones tiene que tener un juez que esté dispuesto a darle esa oportunidad. Me visitó hace 10 días un joven que me dice, magistrado, pronto le vengo a avisar específicamente, pero en diciembre me gradúo. Eso tiene 4 o 5 años en libertad. Interesante. Está haciendo su vida y está todo bien. De manera que eso es lo que queremos y si uno no cumple, se le revoca. Bien. Magistrado, gracias por estar con nosotros, magistrado José Manuel Arias, juez de instrucción de la pena de Peravia. Ejecución de la pena. De la ejecución de la pena ha estado con nosotros este día. Vamos a repetir esta conversación a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias, magistrados. Muchas gracias. Nos vamos, pero nos vemos. Excelente.